Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Unbreakable X-Men número 1, con guión de Gail Simone y arte de Lucas Werneck. Espero que les guste. La historia comienza 7 años en el futuro, en Haven House, Haven, Luisiana. Bajo una lluvia intensa, Rogue advierte que alguien está viniendo por ellos. Temper pregunta por qué iría por su grupo y no por los Avengers o lo que queda de los Fantastic Four. Ransom responde que no viene exactamente por ellos. Lo que debe querer es a Shubarak. Spider-Girl insiste en que no pueden permitir que la obtenga, porque ella tiene el poder de esclavizar al mundo. Dirigiéndose a Dom, le recuerda que la decisión es suya. Es la última de los Saint Juniors, y esta sigue siendo su casa. Dom, confundida, dice que ni siquiera puede mirarlo, y que no sabe qué hacer. Rogue piensa que eso le pasa a todos al principio, y le pregunta a Gambit si está con ellos. Él responde que sí, y comenta lo bien que le hace sentir la lluvia. Pero que esta vez no la está disfrutando, y la razón es evidente. Al equipo formado por lo que queda de los Uncanny X-Men, Rogue, Gambit y Ransom, se han unido Dom, la hija de Marcus Saint Juniors, a quien conocimos como Chelsea, Temper, de los X-Men de Alaska, Spider-Girl, Maka Akana, también mutante, y otro más llamado Sentinel Boy. Frente a ellos se alza la inmensa silueta de Galactus, el devorador de mundos, que ha venido a fregar la paciencia otra vez. Rogue les dice a todos que ya se ha enfrentado a Galactus antes, unas cuantas veces. Sabe que, al verlo, el miedo paraliza. Entonces, mirando a Ransom, le recuerda que él es el líder, y le pregunta directamente, ¿es momento de pelear o de huir? Ransom piensa, hay 1000 almas atormentadas viviendo bajo tierra, en la ciudad de Penumbra, y un mutante cósmico que las protege, y que odia toda forma de vida. Temper advierte que, si se las libera, esos atormentados destruirán a todos los mutantes. Dom repite que tiene demasiado miedo como para pensar con claridad, mientras Ransom se pregunta qué pasaría si liberaran a Shubarak. Temper responde que no puede estar hablando en serio, y Sentinel Boy exclama que eso sería peor que la enfermedad. Rogue, mientras tanto, piensa que siempre quiso ser una heroína, así que cree que este es el momento. Le dice al grupo que tiene un plan alternativo. Todos deben irse, solo ella se quedará. Gambit replica que jamás la dejará sola, pero Rogue le recuerda que los jóvenes todavía tienen toda una vida por delante. Además, está el bebé. Así que es mejor que se vayan. Gambit se vuelve a los demás y les dice que los conoce lo suficiente para saber que no son precisamente buenos siguiendo órdenes. Entonces, le pregunta a Dom si puede crear una cúpula para frenar a Galactus, aunque sea por unos segundos. Dom responde que puede intentarlo, y Gambit la anima, mientras Ransom reflexiona. ¿Qué puede odiar Galactus en ellos? 2 de ellos pueden absorber energía, y él se alimenta de eso. Sería ideal si el resto pudiera detenerlo, aunque sea un instante. Rogue lo observa y piensa que cada día le agradece a las estrellas que Ransom se les uniera. Le pide al grupo que ataquen a Galactus, que lo retrasen todo lo que puedan. Rogue se despide de Gambit con un beso intenso, y él solo le pide una cosa, que regrese, nada más. Ransom ordena que lo den todo, y que, a su señal, ataquen. Sentinel Boy les ruega que, si alguno sobrevive, le digan a su madre que él no fue un cobarde. Rogue se adelanta para enfrentar a Galactus, mientras Temper recuerda que, la última vez que intentó hacer algo así, redujo su aldea a cenizas, y espera que esta vez logre algo mejor. Rogue piensa que Galactus la está ignorando, como si ni siquiera estuviera allí, o como si no importara que esté. Se pregunta qué es exactamente lo que quiere. De pronto, la voz de Galactus irrumpe en su mente. Está buscando un nuevo heraldo. Rogue se sorprende y le pregunta si se refiere a Shubarak, pero Galactus no está hablando de ella. La quiere a Chelsea, o al menos, eso parece. Agrega que no tiene sentido resistirse. En la Tierra, ella no es nada, pero como su heraldo, tendría todo el universo a sus pies. Rogue le responde que debe corregirlo. Ella no es poca cosa. Nunca ha sido insignificante. Siempre ha sido parte de una familia. Mientras tanto, Rogue reflexiona que Galactus no tiene idea de cuánto se ha fortalecido con los años. Siempre ha contenido parte de su poder, pero esta vez no lo hará. Sabe que no sobrevivirá a lo que está por hacer.
y antes de lanzarse contra Galactus, le pide perdón a Gambit. Entonces, todo estalla en una explosión brutal que arroja a todos por los aires. Volvemos con Gambit, quien piensa que esa lluvia no es, en definitiva, una lluvia purificadora. Poniéndose de pie, intuye lo que Rogue hizo y la llama a los gritos. Spider-Girl pregunta dónde está Galactus, mientras que Temper menciona el nombre de Sentinel Boy y que solo estalló. Gambit suplica por Rogue y el resto del grupo se percata de algo que no vemos aún, pero que los deja sin palabras. Ransom le pide a Gambit que no se dé la vuelta, pero él lo hace y grita desesperado. Gambit nos cuenta, entonces, que ella se fue, pero dejó ese recuerdo, y cada día desde entonces ha querido morirse. Luego, mientras vemos cómo el tiempo pasa, los bebés se vuelven niños, los niños, jóvenes, y los jóvenes, adultos. Remy cuenta lo que pasó después. Todos fueron al velorio de Rogue. El tiempo pasó, y su vista comenzó a fallar. Cada vez, las visitas eran más espaciadas, y él se volvía más amargo y depresivo. Sabe que ya no es una buena compañía. Quiere reír y volver a ser quien era, pero olvidó cómo hacerlo. Incluso ahora, 3 años después, cada noche, alrededor de las 9, habla con ella. No puede verla. Y sabe que todos se preocupan. Pero incluso 3 años después, es el único momento en que se siente menos quebrado. Y vemos a Gambit observando a Rogue convertida en una estatua gigante, vestida como Galactus, a la que él le habla. Nos dice que es su hermosa esposa, a la que ya no puede ver, la pasión de su vida, a la que ya no puede tocar. Está olvidando el sonido de su sonrisa, pero ella permanece ahí, inmóvil y sin corazón. Sus amigos le dicen que siga adelante, pero él quiere saber cómo. La extraña, y descubrió que le ayuda a hablar con ella. Luego lo vemos caminar por su jardín, rodeado de gatos, hablándole a Rogue. Le cuenta que Nightcrawler llamó para saber si quería rezar con él, por ella. Pensó que no le haría mal, y reconoce que se sintió mejor después. Además, Nightcrawler le aconsejó ir a una terapia de duelo. Le resulta admirable que, con todo el infierno que hay en el mundo, él tenga tiempo para preocuparse por su alma. También le cuenta que aún recibe cartas de la gente, agradecida porque Rogue detuvo a Galactus. Aún es recordada, y eso lo mantiene en pie. Pero en sus peores días, desearía no haberla conocido, ya que no tendría esta tristeza dentro de él. Tal vez, algún día, vuelvan a estar juntos, pero no quiere expresar en voz alta los sentimientos más oscuros que, a veces, tiene. Finalmente, mientras recuesta la cabeza en sus piernas, añade que está muy cansado, como si estuviera en lo más profundo del océano. Nos movemos precisamente allí, a Atlantis, cerca de la plataforma continental occidental. Amak, un atlante, nada junto a un compañero. Le cuenta que le comunicó a su esposa que renunciará, y ella le contestó que tiene el trabajo más fácil de la brigada de seguridad y que sería un tonto si lo deja. Leonard, su compañero, le dice que ella tiene razón. Ya están demasiado viejos para pelear contra la Marina de Latveria. Luego le indica que deben subir, tienen que revisar si hay latidos. Amak comenta que a eso se refiere, siempre lo mismo. Algún día terminará revisando sus propios latidos. Luego de la inspección, Leonard le dice que no hay signos de vida y que registre eso en el informe. Ahí vemos que los atlantes están nadando sobre el cuerpo de Galactus, hundido en el fondo del mar. Amak le dice que lo registre él. Su turno ya terminó e irá a emborracharse. Mientras tanto, una voz nos cuenta que, durante más de 1000 días, Galactus ha permanecido ahí. En el pasado fue repelido, detenido, pero nunca había caído tan bajo. La vegetación y la vida marina trepan sobre su cuerpo. Anidan en las llanuras de su carne acorazada, y él permanece ajeno a todo. La voz agrega que Galactus es un ser de energía, de una sustancia que no pueden comprender, y Rogue le arrebató eso. Existen culturas en el universo que lo adoraron como un dios viviente, consolador, tan vital y poderoso como cualquier sol bajo el que vivieran. Pero ese dios ya no existe. O eso parecía. Porque una diminuta chispa, un destello en la oscuridad, brilla brevemente en la corriente marina profunda, y esa chispa encuentra un receptor dispuesto. Entonces, vemos llenarse de luz los ojos de Galactus y la figura de Shubarak. Como comentario, si no conoces a Shubarak, ella es una entidad oscura que vino de las estrellas y gobierna la penumbra.
una especie de purgatorio reservado para los humanos, que acabaron con las vidas de sus familiares mutantes. Apareció por primera vez en Uncanny X-Men número 15. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Francisco Villanfrías 8459. Volvemos con Gambit, quien nos cuenta que la ciudad de Nueva Orleans sintió que Rogue merecía un tributo. No tenía sentido hacer una estatua. Ella ya se había convertido en una. Así que se decidió por una piedra con una inscripción: Unbreakable, irrompible. Algo discreto y pensado para inspirar a los demás. Ojalá fuera cierto que ella era irrompible. De pronto, aparece Clay, el hijo de Temper y Ransom, y le dice a Gambit que debe acompañarlo ahora mismo. La señorita Henrietta está en su cocina. Gambit piensa que eso no puede ser. La guardiana de la Dark Artery, la arteria oscura, nunca deja su puesto. Aunque él no puede verla, la siente allí, como una rosa sobre una tumba. Rápidamente entra a la casa y pregunta por ella, quien, abrazándolo, le dice que lamenta su pérdida y que tienen un lugar especial para Rogue cuando esté lista, rodeada de obsidiana, tan hermosa como era ella. Agrega que siente no estar debidamente presentable, pero no está acostumbrada a socializar. Gambit le pide a Edie que vaya a su habitación y traiga algo de la ropa de Rogue para que Henrietta se ponga. Al rato, tomando un té, Henrietta le recuerda que los terrenos que custodia también protegen un lugar terrible debajo, donde un monstruo, un dios, en realidad, vigila a los humanos que traicionaron a los mutantes dentro de su propia familia. Shubarak ha estado dormida los últimos años, pero algo la ha despertado. Teme no tener la fuerza para contenerla, ya que está furiosa. Gambit nos dice que todos sabían que eso pasaría algún día. De pronto, un escalofrío recorre su espalda, como el toque de la muerte. Y una horda de atormentados se acerca a la casa, gritando que ellos ya sufrieron, y ahora les toca a los demás. Spider-Girl, viendo hacia afuera, les avisa a los demás que tienen un problema. Una infestación se acerca. Los atormentados rompen las ventanas, mientras repiten que ahora les toca a ellos sufrir. Gambit les pide a sus compañeros que los ataquen cuerpo a cuerpo. No quiere nada de fuego, ya que incendiarán la vivienda. Gambit los incita a pelear y les dice que se alejen de su familia, mientras los atormentados le dicen que están allí por la gigante, por la chica, por su esposa. La quemarán y la enterrarán en pedazos. Gambit les ordena que se alejen de ella, pero ellos le dicen que no lo harán. Él sufrirá por siempre, como ellos. Los atormentados se abalanzan sobre Gambit, pero Waffles, el Bloodhound, el perro centinela de Death Dream, que no sabemos si ya perdió la cabeza o aún no, aparece en su ayuda. Gambit sale corriendo al exterior, ordenándoles a sus compañeros que se queden en la casa. Él los conducirá hacia afuera. Y así, se lleva tras de sí a los atormentados, que lo rodean en el jardín. Finalmente, sacando un mazo de cartas de su ropa, les dice que ahora están fuera de la casa. Y cargándolas con energía cinética, se las arroja y las hace estallar, eliminando a los atormentados, diciéndoles que pueden volver derechito al infierno. Luego se queda solo en el lugar, frente a la piedra que erigieron en memoria de Rogue. Gambit le confiesa que quería ir con ella, pero Shubarak está tratando de liberarse y él no puede dejar que eso pase. Con su último aliento, la detendrá, y entonces sí podrá reunirse con ella para estar juntos para siempre. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.